buenas noches con todos. Uy, creo que tengo problemas con la cámara que no se enciende. Bueno, vamos avanzando. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Eh, Vamos a, en esta oportunidad, participar con un tema muy interesante, para algunos un poquito árido, pero que es motivo muchas veces de confusiones, ¿no? Cuando no conocemos bien justamente la fisiopatología de estas neoplasias. Ahí voy a ver si puedo compartir la pantalla para poder... Un momentito, por favor. Ahora sí. Ajá, ya está. ¿Se está compartiendo las imágenes? Sí, doctor, se puede observar. Bien. Muy bien, entonces, como decía, vamos a desarrollar el tema de fisiopatología de las neoplasias hematológicas. Antes de iniciar, quisiera resaltar la figura del doctor Rudolf Virchow, muy conocido en el ámbito médico, ¿no? Hay muchos epónimos que tienen su nombre o su apellido. Por ejemplo, en patología hablamos mucho de la tríada de Virchow, ¿no? Por ejemplo. Pero también Virchow, en una época donde la medicina no tenía tanto el avance científico, es más, era una época un poco oscura en la etapa científica de la medicina, donde él observó que ciertas personas con ciertas características, por ejemplo, con fiebre y con hepatoesplenomegalia, cuando le tomaban muestras de sangre, veía que tenía mayor cantidad de la línea blanca característica que se observa cuando uno decanta la sangre, se observaba eso incrementado, por lo cual él le llamó sangre blanca, sangre blanca, y acuñó el término de leucemia, ¿no? El término de leucemia, donde, como todos recordamos, leuco significa blanco, de ahí vienen los glóbulos blancos, leucocitos, y emia es un término que aplicamos mucho en todo lo relacionado a la sangre, ¿no? Por ejemplo, glicemia, colesterolemia, etcétera. Entonces, él fue el que acuñó ese término de leucemia. Normalmente, vemos nosotros un tubo de ensayo, sacamos la muestra, sangre periférica, los glóbulos rojos se tienden a ir hacia el fondo por mayor peso que tienen, el plasma hacia arriba, y hay una interfase entre los dos, que es una pequeña línea blanca, que representa, ese es el 1% de toda la muestra de sangre. Esa pequeña línea blanca que representa el 1% corresponde a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Pero ¿qué estaba sucediendo? En estos pacientes con hepatoesplenomegalia, esa línea blanca no era una línea blanca, era una gran zona blanca, ¿no? Por eso le llamaron sangre blanca. Y de ahí vino el término de leucemia, ¿no? Que propuesto por el padre de la patología que nosotros conocemos como Virchow, ¿no? Virchow. Bien, entonces para poder comprender mejor el término de las neoplasias hematológicas, tenemos que recordar un poquito algunos términos. Los primeros términos que tenemos que reconocer son linaje, linaje celular, y el otro es diferenciación celular, ¿no? Diferenciación celular es un término que se utiliza mucho en neoplasias, también se utiliza en embriología, ¿no? En embriología se utiliza mucho el término de diferenciación. Los tejidos van evolucionando a partir de células inmaduras, van pasando por diferentes etapas. Ese proceso se llama diferenciación hasta que llegan a la sala perdón, a la etapa de célula madura. Entonces, todo ese proceso es la diferenciación celular, que también se da a nivel tisular.
Y el linaje, pues, tiene que ver con el origen de las células. A nivel hematológico, nosotros tenemos que todo surge a partir de una célula madre hematopoyética que va a dar dos series principales, dos células madres principales. La célula madre progenitora linfoide común y la célula madre progenitora mieloide común. Ahí tenemos dos líneas germinativas o dos linajes. La célula progenitora linfoide común, como ustedes pueden ver, todo esto ocurre a nivel de la médula ósea, va a dar lugar a células inmaduras, a blastos de linfocitos NK, los linfocitos pre-T y pre-B, ¿no? O sea, son células plásticas que corresponden a los linfocitos NK, T y B. Estas células van a madurar en la médula ósea, van a pasar por diferentes estadios de desarrollo, hasta que al final pasan a la sangre, ya como linfocitos natural killer, los linfocitos T y los linfocitos B. Como conocemos todos, estas células, para ejercer su efecto, para ejercer su acción, pasan a los tejidos, específicamente al tejido conectivo, y ahí vamos a encontrarlos, ¿no? Podemos encontrarlos tanto en la sangre como en el tejido conectivo, porque ahí es donde ejecutan su efecto, su acción. Vamos a tener en los tejidos células natural killer, los linfocitos T y además los linfocitos B, los cuales a su vez siguen diferenciando en las células plasmáticas. Y las células plasmáticas, como ustedes saben, son las que van a producir los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esta es una línea celular que llamamos linaje linfoide, ¿no? Está en un color azul o celeste, todo este grupo de células que corresponden al linaje linfoide. Por otro lado, tenemos la célula progenitora mieloide común. Esta célula progenitora mieloide común va a dar lugar a dos células madre, también, o dos células progenitoras, una de granulocitos y monocitos. Ahora, un momentito. Bueno, después quería buscar quería buscar el, bueno, se me perdió. Bueno, entonces tenemos dos células madres, células progenitoras de granulocitos, monocitos, y las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos. La que nos interesa es esta de acá, la célula progenitora de granulocitos monocitos, la cual va a dar lugar a las células progenitoras de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y también la de los monocitos. Todo esto a nivel de la médula ósea. Van a pasar por su proceso de maduración, por diferentes estadios de desarrollo, hasta que luego salen a la circulación como ya son las maduras. Las células maduras, que ya conocemos, y las mismas pueden pasar al tejido conectivo a ejercer su función. Eh, Acá tenemos una célula que es la célula progenitora de basófilos y mastocitos. Los basófilos, que va a dar lugar aquí a los basófilos, y por otro lado también tenemos a la serie que va a dar los mastocitos, ¿no? Que van a estar en los tejidos generalmente por debajo de las mucosas, ¿no? Ahí se encuentran estos mastocitos. Bueno, y la serie progenitora megacariocítica va a dar lugar a los megacardioblastos y finalmente a las plaquetas, o también llamados trombocitos, y a los glóbulos rojos, por otro lado. Tanto las plaquetas como los glóbulos rojos únicamente lo vamos a encontrar en sangre. No en condiciones normales no van a estar en el tejido conectivo, a diferencia de las otras células que hemos estado mencionando. Entonces acá tenemos finalmente el linaje linfoide y el linaje mieloide, que han pasado por todo este proceso de diferenciación celular. Lo mismo, un poquito más resumido el cuadro, al nivel de la médula ósea tenemos estas células madre o stem cell, ¿no? Por un lado la serie linfoide y por otro lado la serie mieloide, ¿no? Otra característica que tenemos que eh, recordar o reconocer a nivel de estas neoplasias hematológicas es el inmunofenotipo. Se utiliza mucho el inmunofenotipo. ¿Para qué? Para caracterizar
a las células, bueno, en este caso las células alteradas, pero el inmunofenotipo lo utilizamos para también en condiciones normales, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para caracterizar qué tipo de célula estamos viendo en ese momento. ¿Es un blasto? ¿Es un tipo de blasto? ¿Es una célula ya madura? ¿Es un linfocito T? ¿Es un linfocito B? ¿Es una célula NK? Etcétera. Ese tipo de células la podemos nosotros identificar, lo podemos individualizar simplemente identificando estos grupos de diferenciación que se encuentran en la membrana celular. Estos grupos de diferenciación, o también llamados CD, ¿no? Llamados también CD, por las siglas en inglés, Cluster Differentiation, nos van a identificar, nos van a permitir identificar los diferentes tipos de células. Y generalmente aplicamos técnicas de inmunohistoquímica para eso. En relación a la sintomatología va a ser inespecífica, algo que se repite mucho en los diferentes tipos de este tipo de neoplasias son la visceromegalia, como la hepatoesplenomegalia, y la fiebre, sobre todo la fiebre, ¿no? Y eso está más que asociado al tipo de célula, está asociado más a los mediadores químicos que se segregan por este tipo de células, ¿no? Por ejemplo, el interferón. Estas sustancias, estos mediadores, son los que van a estimular, por ejemplo, la fiebre y otra sintomatología, más que el tipo de célula en sí. Pues bien, entonces, ¿cómo clasificamos las neoplasias hematológicas? Hay varios enfoques en donde se pueden clasificar. Por un lado, podemos clasificarlas como agudas y crónicas, desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de linaje, pueden ser de linaje linfoide o de linaje mieloide, ¿no? Hemos visto cuáles son las células linfoides, cuáles son las células mieloides. En función del foco primario de alteración, es decir, dónde se inicia la neoplasia. Le llamamos leucemia si se origina todo en la médula ósea y de ahí, de la médula ósea, se dispersa hacia el torrente sanguíneo. Y llamamos linfoma cuando la neoplasia se origina en el tejido linfoide, especialmente los ganglios linfáticos, y desde ahí, a partir del tejido linfoide, invade a la médula ósea, la sangre y otros órganos también, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que se tiene de repente más comúnmente, ¿no? Leucemia, linfoma. Pero en realidad, como vamos a ver, todas están entrelazadas, todas tienen una relación con la otra. Las neoplasias hematológicas entonces son enfermedades malignas de células derivadas de precursores hematológicos. La célula hematopoyética, la célula madre hematopoyética puede, aquí está, estaba buscando hace rato. La célula madre hematopoyética puede autorrenovarse y dar lugar a precursores que proliferan y se diferencian hacia diversas líneas terminales, como hemos visto, dando así lugar a diferentes tipos de neoplasias hematológicas, ¿no? Entonces, van a haber diferentes tipos de neoplasias dependiendo, hematológicas por supuesto, dependiendo de la línea celular, sea a nivel de células blásticas o inmaduras, o sea a nivel intermedia o a nivel ya de células maduras, como son las células que están circulantes, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a dar diferentes tipos de neoplasias. Muchas neoplasias surgen de la médula ósea, circulan por el torrente sanguíneo, infiltran diferentes órganos y tejidos, a eso le llamamos leucemia, ¿no? Otras pueden formar tumores en el tejido linfoide a partir de linfoblastos y diseminarse. A eso le llamamos los linfomas. Entonces, la línea de células hematopoyéticas y el grado de diferenciación a lo largo de esa línea muestra vínculos con la expresión con proteínas características que les había mencionado, que se encuentran en la superficie celular, en la membrana celular, que pueden ser receptores, moléculas de adhesión, proteasas, las que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Cada una está identificada con su código característicos, que es el CC, grupo de diferenciación, CD20, CD3, CD15, CD30, CD45, etc. Entonces, dependiendo, y todos estos marcadores, bueno, eh, estos antígenos de diferenciación que encontramos en la superficie celular, nos sirven como si fueran marcadores para poder identificarlos, por ejemplo, con técnicas de inmunohistoquímica. Las técnicas de inmunohistoquímica detectan estas
estos antígenos que se encuentran en la membrana de la célula linfoide. Yo tengo un marcador anti-CD20, me va a detectar el CD20. Tengo un marcador anti-CD3, me va a detectar el antígeno CD3 que se encuentra acá, siempre y cuando estuviera, ¿no? No todas las células tienen todos los marcadores. Por ejemplo, el linfocito T, tiene CD3, el linfocito B tiene el CD20, ¿no? Y así habrán estadios inmaduros o estadios intermedios que van variando el tipo de marcador que se puede identificar en la membrana celular. Eso aplicamos la inmunohistoquímica. Datos típicos de estas neoplasias hematológicas. Número 1, el índice proliferativo que se encuentra incrementado, ¿no? Es decir, hay una proliferación celular y nosotros cuando la vemos al microscopio, eh, ya sea en sangre o en tejido linfoide, hay una proliferación celular de células redondas, ¿no? Con atipia, con ciertas características, pero hay un incremento en la celularidad. Y lo otro, que hay una detención en la diferenciación, ¿no? Esa diferenciación que había mencionado también se va a detener. Y muchas veces eso ocurre porque pueden haber anormalidades cromosómicas. Cuando observamos el núcleo de estas células en la interfase, muchas de las neoplasias hematológicas tienen anormalidades cromosómicas, como delecciones, duplicaciones, translocaciones, que se pueden estudiar en la citogenética, ¿no? El famoso cariotipo, el FISH, etc. Puede haber clones celulares con anormalidades cromosómicas que serán evidentes en todas las neoplasias malignas. Algunas translocaciones cromosómicas se forman un nuevo gen, que justamente es lo que ocurre acá. Ocurren anormalidades cromosómicas, cualquiera sea el mecanismo de elección, duplicación, translocación, etcétera, que finalmente van a originar ¿qué? Genes de fusión. Estos genes van a formar proteínas diferentes a las originales de la célula y por lo tanto se van a sintetizar sustancias diferentes o productos diferentes a los genes que se sintetizaban originalmente, ¿no? Y eso es lo que finalmente va a originar el desequilibrio y inicia el proceso de malignidad. Entonces, las funciones anormales pueden ser pérdida del control del ciclo celular. Como todos sabemos, el ciclo celular generalmente está dirigido por los protoncogenes, ¿no? Esos protoncogenes, justamente por esta serie de alteraciones cromosómicas, pueden perder el control y el control lo va a llevar los oncogenes, ¿no? Transducción de señal anormal, expresión de gen reprogramado como resultado de un factor de transcripción aberrante, ¿no? Son diferentes eh, funciones que se pueden alterar por haber proteínas eh, sintetizadas también anormalmente. Muchas enfermedades malignas hematológicas están enlazadas a ciertas translocaciones cromosómicas, de ahí que el estudio del cariotipo sea esencial en su diagnóstico, ¿no? Es muy importante el estudio del cariotipo. Es una parte del diagnóstico. Bien, entonces podemos resumir esta fisiopatología eh, considerando que las células, ya sea de origen mieloide o linfoide, es decir, células que se originan en la médula ósea, o células que se originan en el tejido linfoide, como ganglios linfáticos, timo, vaso, ¿no? O también en el tejido linfoide que se encuentra en las mucosas, ¿no? El famoso tejido linfoide asociado a las mucosas, el MALT. Eh, Todos ellos, todo el lugar donde haya tejido linfoide, pueden sufrir estas células cambios genéticos. Los cambios genéticos, generalmente originados por mutaciones, van a originar transformaciones malignas, los cuales van a hacer que células idénticas, anormales, empiecen a replicarse y mutaciones adicionales originan una evolución clonal con el cual se va desarrollando la neoplasia. Mutaciones que están asociadas a problemas ambientales, toxinas, virus, drogas y también algo de predisposición genética en algunos casos. Cambios genéticos como la translocación, mutación puntual, amplificación, delección, son los que más se ven, ¿no? Cambios genéticos que, repito, lo estudiamos con la citogenética.
La formación maligna, que es lo que había mencionado hace un momentito, la expresión genética está alterada, el proto-oncogen se inhibe, el oncogen toma el control y los genes supresores o anti-oncogenes también son suprimidos, ¿no? Con lo cual empieza a desarrollar la neoplasia, los clones malignos, ¿no? Los clones de células malignas. Entonces, eso origina que haya mayor proliferación de células, porque no hay quien detenga a estas células, los, los antioncogenes o genes supresores están anulados, y también se detiene la diferenciación celular. De estas neoplasias hematológicas vamos a tener dos tipos, los linfomas y, y las leucemias, ¿no? Como vemos, es un tipo de clasificación general que hay, los linfomas y las leucemias. Los linfomas es un grupo diverso de neoplasias derivadas del sistema inmunitario que se producen por proliferación neoplásica, ya sea de linfocitos B o de linfocitos T. Surgen en cualquier parte de nuestro organismo, frecuentemente en los ganglios linfáticos o cualquier otro órgano que tenga tejido linfoide, ya hemos mencionado, vaso, timo y las mucosas, ¿no? El tejido linfoide asociado a las mucosas. Y los podemos clasificar en dos grandes grupos, los linfomas de Hodgkin y los linfomas de no Hodgkin, ¿no? Los linfomas no Hodgkin son los que son más distribuidos, eh, que, que tienen cuadros clínicos inespecíficos, mientras que los linfomas de Hodgkin clínicamente tienen una evolución diferente, característica, y también histológicamente también tienen una histología diferente. Entonces podemos clasificar a los linfomas según su agresividad en bajo grado y alto grado, ¿no? Según la agresividad que se va a ver al momento que se tome la muestra. Al momento que examine la muestra, vamos a ver cómo está infiltrando, si rompe la cápsula del ganglio, en el caso que sea un linfoma que compromete el ganglio, rompe la cápsula, hay necrosis en el tejido, invade tejidos aledaños, tiene alta actividad mitótica, entonces ahí estamos ante linfomas muy agresivos, ¿no? Muy agresivos. Pero por otro lado, si tenemos que la tipia es leve, están limitados al ganglio, no infiltran la cápsula, no infiltran tejidos adyacentes, tiene baja actividad mitótica, entonces ya por ahí vamos eh, catalogándolos como de bajo grado. La estirpe celular también es muy importante. Los linfomas de Hodgkin son derivados de las células B, de los linfocitos B, mientras que los no Hodgkin pueden ser de T o de B. Factores que se asocian a la aparición de linfomas no Hodgkin. Está asociada, por ejemplo, la inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida. En pacientes que tienen inmunodeficiencia es más frecuente que aparezcan linfomas, no Hodgkin sobre todo, ¿no? Virus, y se describe mucho el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que está asociado al linfoma de Burkitt, el virus humano de la leucemia linfoma de células T, el HTLV1, este asociado a la génesis del linfoma leucemia de células T del adulto, el herpes virus humano, ¿no? Herpes virus humano 8, asociado al linfoma en cavidad corporal, raro en linfomas de células B en pacientes con SIDA. Entonces tenemos la inmunodeficiencia, virus y también la estimulación inmunitaria crónica. Esta estimulación inmunitaria crónica se ha visto, por ejemplo, cuando hablamos de linfoma gástrico, ¿no? El linfoma gástrico eh, se va a producir en casos de gastritis crónicas que están asociadas a infecciones por Helicobacter pylori. Esa estimulación inmunitaria crónica por Helicobacter pylori va a dar lugar a cambios celulares, ¿no? Cambios, primero son cambios adaptativos, que conocemos como muchas veces metaplasias, y luego ya vienen los cambios de atrofia, displasia, en el caso que sea un adenocarcinoma, pero en el caso de los linfomas, también va a estimular el sistema inmunológico y finalmente va a expresarse, va a expresarse los famosos MAL, ¿no? El tumor, los linfomas asociados a las mucosas, en el caso
del estómago, ¿no? Del linfoma gástrico, que es una neoplasia que no es rara. En el hospital vemos frecuentemente linfomas gástricos. La clasificación de los linfomas no Hodgkin se desprende de sus características moleculares distintivas. La OMS hizo una clasificación en el 2008, según la cual las células T o B están asociadas a características clínicas y morfológicas, aspectos citogenéticos, la inmunoreactividad, también la determinación genotípica de reordenamiento de receptores de células B y células T. Es así que el primer paso que damos cuando nosotros queremos diagnosticar un linfoma es primero, es saber si es de células T o es de células B. Si queremos saber si estamos ante un linfoma de células T, aplicamos inmunohistoquímica, el marcador CD3, ¿no? Me tiene que identificar dentro de la superficie o en la superficie del linfocito ese CD3. Si lo identifica, se colorea la célula y ya estoy informando que es un linfoma no Hodgkin de células T. Si por otro lado le aplico el reactivo de inmunohistoquímica que detecta el CD20 y lo identifica, entonces estamos identificando un linfoma de células B. Ese trabajo se hace en mucha coordinación con los oncólogos, sobre todo con los hematólogos, ¿no? Entonces, los linfomas, en relación a los linfomas no Hodgkin, casi todos muestran anormalidades cariotípicas como las translocaciones, ¿no? Translocaciones 8-14, 14-18, 11-14. Los linfomas foliculares presentan en más del 90% de casos la translocación 14-18, Q32, Q21. Esto va a originar sobreexpresión de la proteína BCL2, que es un oncogen, dando por resultado el bloqueo de la apoptosis. Ya sabemos qué sucede si las células no entran a su muerte celular programada. Los linfomas mal gástricos muestran estrecha relación con la infección por Helicobacter pylori. Y los linfomas difusos de las B grandes frecuentemente tienen mutaciones que van a generar el BCL6, ¿no? El gen BCL6. En relación a los linfomas de Hodgkin, las células de Hodgkin, los linfomas de Hodgkin, como se dijo, son células, son neoplasias que derivan de los linfocitos B, ¿ah? De los linfocitos B. Dice, lo que aquí se van a encontrar van a ser unas células gigantes, unas células grandes, llamadas de Rett-Steinberg, ¿no? Las cuales se consideran las células malignas de esta neoplasia. Las células de Rett-Steinberg son las células malignas. Pero estas células de Rett-Steinberg son escasas. En el linfoma van a predominar muchas células, van a haber células inflamatorias, va a haber fibrosis de repente, y las células de Rett-Steinberg y sus derivados o sucedáneos van a tener el menor protagonismo. Pero el reto está en identificarlos, ¿no? Aquí también cuando tenemos dudas si lo que estamos viendo es una célula de Rett-Steinberg o no, también aplicamos inmunohistoquímica. El marcador que nos identifica células de Rett-Steinberg o los sucedáneos, que son las células de Hodgkin, ¿no? Son el CD15 y el CD30. Entonces, cuando sospechamos de un linfoma de Hodgkin, CD15, CD30. Ambos se piden porque se complementan por el tema de sensibilidad y especificidad. Bien, entonces son múltiples células que se encuentran, además de las células neoplásicas, como mencionaba. En relación a las leucemias, eh, las leucemias muchas veces es definida como una proliferación clonal patológica de células hematopoyéticas en la médula ósea, ¿no? Todo empieza en la médula ósea. Y a partir de la médula ósea se va a expandir hacia la sangre primero, ¿no? Entonces acá vemos una imagen de sangre, una muestra de sangre normal. Lo que más predomina en la sangre son los glóbulos rojos o eritrocitos. Le siguen las plaquetas y le siguen, en cuanto a cantidad de células, los glóbulos blancos, ¿no? Que son los que menos hay, normalmente. Pero cuando tenemos estadios de leucemia, miren ustedes, los glóbulos rojos quedan opacados por estas células grandes,
redondas, con núcleo irregular, claramente atípicos, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, no podríamos saber si son linfocitos T o B. Entonces simplemente vemos linfocitos atípicos que están, eh, que se encuentran desplazando a los otros elementos sanguíneos. Estamos hablando acá en sangre, ¿no? Por la cantidad de células que hay. Pueden ser también células inmaduras, ¿no? Que han detenido su diferenciación, pero han tomado la sangre, ¿no? Esta es la observación que hizo el profesor Virchow, que había en la sangre de estos pacientes mucha línea blanca, ¿no? Esa línea blanca que mencionaba era muy grande, por eso se llamó sangre blanca. De ahí viene el término de leucemia. Entonces son neoplasias derivadas de precursores hematopoyéticos y dependiendo del paso preciso en la hematopoiesis que es alterado por las anormalidades genéticas moleculares, la expansión celular puede involucrar células con características que semejan cualquier fase de la maduración, ya sea linfocítica o mielocítica. Entonces las leucemias las vamos a clasificar por las líneas tanto linfocítica o mielocítica y por la clasificación de aguda o crónica que describe la evolución temporal natural de la enfermedad. Vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, eh, la línea hematopoyética puede ser aguda, puede ser crónica. Cuando hablamos de leucemias agudas, generalmente estamos hablando también de células blásticas. Son células inmaduras que han detenido su diferenciación en estadios precoces, digamos, de diferenciación, son células blásticas, y por lo tanto también son de aparición rápida. Por eso se le llama también agudas. Mientras que las crónicas eh, más están asociadas o relacionadas a linfocitos o células ya que han completado su estadio de maduración. No olvidar que las leucemias también pueden ser primarias o pueden ser secundarias dependiendo cómo sea la identificación del diagnóstico. Pues bien, vamos a tener entonces 4 tipos de leucemias. Dos agudas, dos agudas y dos crónicas, ¿no? Dos agudas, linfoblástica y mieloblástica, y lo mismo con las crónicas. Entonces, la leucemia mielógena aguda, sus siglas en inglés AML, es una neoplasia que se desarrolla con rapidez progresiva, muy rápida, derivado de precursores hematopoyéticos o células madre mieloides que dan lugar a granulocitos, manocitos, eritrocitos y plaquetas. ¿Se acuerdan esa línea mieloide de diferenciación? Justamente ahí está el inicio estas, o el lugar donde se desarrolla esta neoplasia, ¿no? La leucemia mieloide aguda. Eventos genéticos en etapas tempranas de maduración de estas células madre, de las células madre de esta serie, pueden originar la leucemia, ¿no? Entonces, en etapas tempranas de maduración. La quimioterapia, la radiación y ciertos solventes químicos pueden originar leucemias en un lapso de 5 o 10 años. Leucemias secundarias pueden aparecer a partir de una fase preleucémica prolongada que se manifiesta como un síndrome mielodisplásico de hipoproducción con maduración anormal sin conducta maligna real. Vamos a clasificar esta leucemia en relación a su morfología y tinción citoquímica. Y son características en este tipo de leucemias los bastones de Auer. ¿Qué son los bastones de Auer? Son cuerpos de inclusión citoplasmáticos cristalinos característicos de todas las leucemias mieloides. Como toda neoplasia, tienen núcleos grandes, inmaduros, con cromatina granular y núcleo prominente. Los distintos tipos de leucemia mielógena aguda van a reflejar los diferentes tipos celulares a partir de donde se van a derivar y se van a clasificar en la clasificación, es una clasificación clínica, ¿no? Una clasificación clínica que va del M0, M1 hasta el M7. La leucemia mielógena crónica, sus siglas en inglés CML. Esta leucemia mielógena crónica es indolente, se manifiesta por un número incrementado de granulocitos inmaduros en la médula ósea
y en la circulación periférica. Característico de esta leucemia mielógena crónica, el cromosoma filadélfico, ¿no? Es una característica citogenética, es un cromosoma, de los cromosomas los estudiamos con la citogenética, no se olviden, que se debe a translocación balanceada de los cromosomas 9 y 22, lo que produce un gen de fusión BR-ABL, el cual codifica para una sinasa que fosforila varias proteínas involucradas en el crecimiento y apoptosis celular, ¿no? Siempre estamos viendo cómo la apoptosis está siendo eh, alterada, ¿no? Por este tipo de neoplasias. Bien, pasamos al otro grupo de leucemias, las linfocíticas. Tenemos leucemia linfocítica aguda, las ALL, son neoplasias rápidamente progresivas, derivados de linfocitos inmaduros llamados linfoblastos, que invaden la médula ósea y a veces se infiltran en otros órganos. También pueden estar asociados a eventos genéticos y cuando esto ocurre, suele usarse esta asociación para considerar el pronóstico de este paciente. Y finalmente, la leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica, CLL, es, por inglés, es una neoplasia de células B más maduras. Los ensayos de clonalidad son básicos para el diagnóstico debido a que los linfocitos en sangre no muestran anormalidades morfológicas. ¿Por qué? Porque son células maduras, ¿no? Son prácticamente maduras. Entonces no se le va a ver mucho cambio morfológico. Entonces se le hace ensayos de clonalidad. ¿Cómo se hace eso? Por las cadenas ligeras de anticuerpos expresadas que son de manera exclusiva. No se olviden que las células B se van a diferenciar en células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que van a producir anticuerpos o inmunoglobulinas. La leucemia linfoide crónica, entonces, perdón, leucemia linfocítica crónica se asocia mucho por su fisiopatología y sus características clínicas a un subtipo linfocítico pequeño de linfoma no Hodgkin, que para muchos representa la misma enfermedad, ¿no? Una leucemia con un linfoma. Su diferencia es la acumulación de células neoplásicas en la sangre y la médula ósea en el caso de la leucemia linfocítica crónica o en los ganglios linfáticos en el caso del linfoma linfocítico pequeño, ¿no? En caso del linfoma no Hodgkin, subtipo linfocítico pequeño. Entonces pueden haber ese tipo de situaciones donde haya un grado de comunicación o un grado donde no se puede diferenciar una leucemia de un linfoma, ¿no? Puede depender del subtipo. Bien, acá tenemos un cuadro de los 4 subtipos de leucemia. Y lo que podemos resaltar, por ejemplo, que la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Siempre los síntomas, fiebre, ¿no? Como característica de repente eh, más frecuente. Y la evolución, la sobrevida, va a ser mejor cuanto más precoz sea, en el caso menor de 50 años tenga la persona, ¿no? En el caso de la leucemia mielógena aguda, es más frecuente en adultos. La leucemia linfocítica crónica, en adultos mayores, miren, 85% de casos. Y la leucemia mielógena crónica en adultos, ¿no? Acá pueden ver ustedes la sintomatología, que es muy parecida entre todos. Algunos tienen características eh, parecidas, un tanto inespecíficas, pero en muchos casos hay fiebre y hay hepatoesplenomegalia. Aquí también pueden ver la sobrevida, que es mucho mejor cuando hay en más joven se presenta el caso, ¿no? Entonces, el espectro de enfermedad entre linfoma y leucemia se puede dar, ¿no? De un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Todo lo que es mieloide, las series mieloides nos van a dar leucemias, inician en la médula ósea y se van a propagar hacia la sangre. La serie linfoide, por ejemplo, el ganglio linfático, inician en el tejido linfoide y pueden irse hacia la sangre, hacia la médula ósea. Y la diferenciación de las células puede detenerse habiendo confusión muchas veces entre una y otra.
Entonces, serie mieloide, de las leucemias, serie linfoide, los linfomas. Cuando hablamos de blastos, hablamos de leucemias agudas, y cuando hablamos de células ya maduras o ya en la proximidad de la maduración, hablamos de leucemias crónicas, ¿no? Muy bien, antes de terminar, quisiera resaltar la figura de don Pedro Weiss. Pedro Weiss fue un patólogo peruano. Eh, el doctor Pedro Weiss eh, fue multifacético, fue también jefe de aquí del servicio de patología del Hospital Loaiza. Tuvo muchos discípulos que llevaron la patología a otros hospitales de Lima y de todo el país, por lo cual es considerado padre de la patología peruana. Así como tenemos a Virchow como padre de la patología mundial, tenemos en el Perú a don Pedro Weiss como padre de la patología peruana. Y Pedro Weiss describió en los años 50 un linfoma, lo que nosotros actualmente llamamos linfoma nasal de Weiss, y que en los libros de clasificación de linfomas se menciona como linfomas de la línea media. Pero el doctor Weiss ya lo mencionaba, lo publicó en una revista dermatológica en Madrid, España, eh, como casos de linfosarcoma de la nariz, ¿no? Un trabajo titulado Casos de linfosarcoma de la nariz, cuando todavía no había ningún tipo de descripción de esta entidad en ninguna parte del mundo. El doctor Pedro Weiss lo describió, son los famosos linfomas de la línea media, asociados actualmente al virus de Epstein-Barr, ¿no? Pero ya ha habido mucha información al respecto, pero aprovechando el tema, quería resaltar la figura del doctor Weiss en la descripción de este linfoma, ¿no? Que, como él mismo en muchas entrevistas lo menciona, le negaron ponerle su nombre, ¿no? Porque acá se propuso que se llame el linfoma de Weiss, pero a nivel internacional no tuvo eco, pero en el Perú conocemos la historia y sabemos que este, este doctor, nuestro doctor Weiss fue el primero que escribió estas lesiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la paciencia. He tratado de hacer un poquito ágil y rápida la presentación, viendo la hora que estamos, ¿no? Y supongo que están también ya muy cansados y, y, de repente con muchos conocimientos que han expresado los colegas en el transcurso de la tarde. Muchas gracias por su paciencia. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, buenas noches. En cuanto al linfoma nasal de Weiss, dice la literatura que se asocia principalmente al virus de Epstein-Barr, ¿no? Así es. Sí, actualmente, claro, en la época que el doctor Weiss, él lo describió, ¿no? Como una entidad que ya no se hablaba. Pero sí, actualmente se tiene que, digamos, se tiene que tener la evidencia del virus de este bar. Si no lo podemos identificar con inmunohistoquímica porque tiene muy poca sensibilidad, se suele hacer pruebas de FISH, ¿no? Que ya son pruebas más de tipo molecular para identificarlo. Pero sí, un criterio es tener el virus de este bar positivo para poder, y aparte el cuadro clínico, ¿no? Que es característico. Y doctor, una última pregunta. ¿Y un paciente con síndrome mielodisplásico, qué posibilidades tiene de virar a una leucemia? Bueno, esos son más términos, más son, creo, términos clínicos que sinceramente no manejo. Yo en la parte de anatomía patológica no vemos mucho ese término, ese tipo de... Pero en la mielodisplasia sabemos, ¿no? Que es eh, a nivel de la médula ósea va a haber una saturación, digamos, de células que van finalmente pueden, por mutaciones, llevar a las leucemias o linfomas. Sí, hay posibilidades. El dato exacto no lo manejo, sinceramente, porque no es parte, eso más lo ven los hematólogos.
Los hematólogos, los oncólogos más manejan esos datos. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por el tiempo que nos ha brindado, también por aceptar la invitación de realizar una de las ponencias dentro del curso de fisiopatología. Creo que ya no hay más preguntas. Eh, Voy a presentar en pantalla un momentito. Listo, doctor. Bueno, de forma agradecimiento de parte de la promoción ingresante 2021 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Walter Manuel Guitón Arteaga por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema neoplasias de células sanguíneas, leucemia y linfoma, el día miércoles 20 de marzo de 2024, por lo cual se le otorgará un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor, por habernos brindado parte de su tiempo y también por haber respondido a las preguntas que le plantearon los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes.